Intentaré una vez más. Es un día increíblemente caluroso. Mientras Bruce hace su doblaje, los técnicos apagan el aire acondicionado para reducir el ruido. Bruce suda profusamente. De la nada, Bruce colapsa y parece estar teniendo un ataque. ¡Llama a una ambulancia! Los informes dicen que estuvo retorciéndose en el suelo y sudando durante varios minutos. Bruce es llevado rápidamente al Hospital Baptist, que está a poco más de 3 kilómetros del lugar. Los doctores luchan por revivirlo. Bruce tenía todas las señales y los síntomas de un edema cerebral o inflamación del cerebro. Los doctores le administraron manitol para liberar la presión, el que actúa deshidratando el cuerpo y eliminando los fluidos del cerebro, disminuyendo la inflamación. Una hora después de recibir el medicamento, Bruce recupera la conciencia. Se lleva a cabo una investigación sobre qué pudo causar este ataque. Lo que encontraron fue que había ingerido una cantidad considerable de cannabis. Este descubrimiento llevó al doctor que lo trató a hacer una declaración muy polémica. Nuestro diagnóstico fue que al parecer tuvo una sobredosis de esta droga. De no haber recibido atención médica, definitivamente habría muerto. No creo en esta teoría en absoluto. Es casi imposible tener una sobredosis de cannabis, pero puedo ver que Bruce sí había consumido cannabis la noche en que murió, y esto me dice que probablemente era un consumidor habitual. En la autopsia de Bruce Lee, solo se encontraron 0.5 miligramos de cannabis en su estómago y se encontraron 0.4 miligramos en su intestino delgado, lo que es una cantidad insignificante. No creo que la cannabis jugara un papel determinante en su muerte, ni creo que tuviera algo que ver con las aparentes convulsiones que sufrió 10 semanas antes. Sin embargo, existe algo en la manera en que Bruce colapsó 10 semanas antes que hace que me pregunte si sufría de una condición mal diagnosticada y potencialmente mortal. La muerte súbita en epilepsia, también conocida como SUDEP, fue reconocida oficialmente en el año 2006. Mata hasta 8,000 estadounidenses cada año y se ve con mayor frecuencia en hombres entre los 20 y 40 años. Es un tipo de convulsión que causa que el corazón y los pulmones se detengan y es provocada por la falta de sueño y el estrés. Cuando Bruce colapsó en el estudio semanas antes de su muerte, estaba claramente estresado. Y la convulsión que sufrió tenía todas las características de un ataque epiléptico. ¡Llama a una ambulancia! Al parecer, esta no fue la primera vez que Bruce tuvo una convulsión. Hay historias que dicen que tenía epilepsia cuando era niño. Tenía estos espasmos donde casi parecía salir de su cuerpo y temblar. ¿Acaso Bruce tenía epilepsia no diagnosticada? Y de ser así, él murió después de una convulsión. 25 de mayo de 1973, Los Ángeles, 8 semanas antes de la muerte de Bruce Lee. Después de su convulsión, Bruce viaja a los Estados Unidos, donde es examinado por expertos en el centro médico de UCLA. Intentan descubrir qué causó su repentino colapso. Después de un examen exhaustivo, descubren que Bruce tiene un trastorno convulsivo no específico. Se estima que hasta un 10% de la población sufrirá un ataque de este tipo en algún momento de su vida, y esto a menudo se asocia con algún problema de salud subyacente o, por ejemplo, un bajo nivel de glucosa en la sangre. Pero lo importante es que el diagnóstico no fue epilepsia. Sus amigos cercanos también cuestionan que Bruce fuera epiléptico.
Nadie recuerda que sufriera algún ataque en la época que actuaba en películas, ni tampoco en la escuela de Kung Fu, ni mientras grababa sus películas como adulto. Linda Lee niega que su esposo fuera epiléptico, pero estaba pasando algo. Y eso fue así durante toda su vida. Aunque Bruce sufría de convulsiones ocasionales, al analizar el informe de la investigación, no se menciona que alguien haya presenciado un ataque la noche en que murió. Bruce Lee, el famoso artista marcial y cineasta, falleció justo antes de la medianoche. Bruce Lee era el rey indiscutido de las artes marciales, querido por millones de personas en todo el mundo. Era un gran atleta, era realmente rápido. Era el Einstein de las artes marciales. Su talento único y energía lo convirtieron en una estrella de Hollywood. Bruce Lee no dejaba que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. Pero el 20 de julio del año 1973 murió en circunstancias sospechosas, luego de colapsar en el departamento de su novia. No podía creerlo, porque el Bruce que yo conocía era muy saludable, muy atlético, estaba en forma, pero murió. La causa oficial de muerte fue un edema cerebral causado por una reacción adversa a un analgésico. Y es una conclusión que nadie ha creído desde entonces. Es imposible que Bruce Lee muriera por tomar una sola pastilla. Es imposible. Y 43 años después, la polémica que rodea la muerte de Bruce Lee aún inspira teorías conspirativas que aseguran que fue envenenado por alguien con quien tuvo una pelea o que fue asesinado por la mafia de Hong Kong. Esta es una de las muertes más misteriosas de todos los tiempos, y el veredicto oficial rara vez se ha aceptado. Obtuve un acceso sin precedentes al informe de la autopsia y la investigación de su muerte. Y usaré esto para separar los hechos de la ficción y determinar finalmente qué causó que uno de los hombres más fuertes del mundo muriera repentinamente. Probamato para tratar la tensión y la ansiedad. Y era comúnmente recetado en los años 60 y 70. Betty Ting Pei informa que solo le dio una pastilla y el informe toxicológico lo respalda. A pesar de tomar el medicamento, el dolor de cabeza de Bruce empeora, así que va al dormitorio a descansar. Con Bruce aparentemente dormido, Raymond Chow se va para reunirse con el ex actor de James Bond, George Lazenby, en un restaurante y confirmar su participación en la película. 8:15 p.m., 3 horas antes de la muerte de Bruce Lee. Betty va a despertarlo, pero no lo consigue. Decide llamar a Raymond Chow al restaurante para avisarle que Bruce aún está durmiendo y le dice que intentará despertarlo otra vez en media hora. Bueno, nos vemos. Adiós. Cerca de las 9 p.m., Betty intenta despertar a Bruce otra vez. Bruce. Pero no reacciona. Bruce. Betty me dijo Bruce. que se asustó Bruce. cuando Bruce Lee no respondía. Oye. Y que no sabía qué hacer. Bruce. Y que ella esperó largo tiempo antes de contactar a alguien. Le preocupaba el posible escándalo que causaría que Bruce Lee fuera encontrado en ese estado en su casa. Y en lugar de llamar inmediatamente a una ambulancia, llamó a Raymond. Bruce. 9:30 p.m., Bruce. 2 horas antes de la muerte de Bruce Lee. Bruce. Raymond Chow llega al apartamento Despierta, y Bruce. cuando tampoco logra despertarlo, llaman al doctor de Betty. Rápido. Confiaban en que el doctor de Betty mostraría algo de discreción. El caballero llegó al apartamento y vio que Bruce no respondía. En las notas médicas de Bruce Lee, puedo ver que el doctor que lo examinó dijo que estaba en estado comatoso y que no reaccionaba. Su pulso no era perceptible y tampoco había señales de respiración. Llama a la ambulancia, rápido. Por segunda vez en 2 meses, Bruce es llevado al hospital. Esta vez, al hospital Queen Elizabeth, que tiene mejores instalaciones que el hospital Baptist, donde lo trataron después de su colapso anterior. 10:15 p.m., 1 hora antes de la muerte de Bruce Lee. Está en la sala de emergencias.
A pesar de la ausencia de signos vitales, los doctores intentan revivirlo frenéticamente. Nadie quería ser el responsable de la muerte de la persona más famosa de Hong Kong durante su turno en el hospital, así que trabajaron con intensidad. Le inyectan adrenalina directamente al corazón. Pero no tiene ningún efecto. Recibí una llamada telefónica y un tipo me dijo, oí que Bruce murió. Y simplemente no podía creerlo, porque el Bruce que yo conocía era muy saludable, muy atlético, estaba en forma, pero murió. Fue una terrible sorpresa. Parte de mí murió cuando él murió, porque lo respetaba mucho. Gracias a la evidencia que encontré en las notas médicas de Bruce Lee, creo con toda seguridad que ya estaba muerto cuando llegó al hospital. En un esfuerzo por ocultar que Bruce había muerto en el apartamento de su novia, se anunció que había muerto en el jardín de su casa. Cuando la verdadera historia salió a la luz, esto causó una tormenta mediática. Fue una gran polémica. Todos los programas, todos los periódicos y todas las publicaciones en Hong Kong lo tenían en primera plana. A pesar de las revelaciones sobre el romance de Bruce con Betty Ting Pei, Linda Lee permaneció leal y asistió a su funeral en Hong Kong junto con otros 25,000 admiradores. Bruce fue enterrado 4 días después en el pueblo natal de su esposa en Seattle, y estrellas de cine como Steve McQueen y James Coburn cargaron su féretro. La causa oficial de muerte fue que Bruce murió debido a una reacción de hipersensibilidad al analgésico Equagesic. La hipersensibilidad ocurre cuando el mecanismo de defensa natural del cuerpo identifica erróneamente una sustancia extraña, pero no dañina, como algo peligroso. El sistema inmunológico se sobrecarga, liberando químicos en el torrente sanguíneo que, en lugar de proteger el cuerpo, comienzan a atacarlo. Y si no es controlado, puede ser fatal. Hay una serie de cosas que me hacen cuestionar el veredicto oficial de esta investigación. Primero que todo, yo habría esperado una mayor inflamación en las vías aéreas superiores si esta realmente fue la causa de muerte. Pero en el informe de la autopsia, esto no aparece. Tampoco hay antecedentes de que haya sufrido reacciones de hipersensibilidad en el pasado. No creo que una reacción de hipersensibilidad a un analgésico explique su muerte. La repentina muerte de Bruce Lee a los 32 años sorprendió a todo el mundo. El veredicto oficial del forense fue que murió de hipersensibilidad a un analgésico. Pero